Hola, buenas. Estamos aquí nuevamente con un capítulo, el tercer capítulo de Voces de Montaña. Esta vez hemos cambiado un poco nuestro estilo, que a nosotros nos gusta hacer una entrevista en persona, en directo, en ambiente de montaña. Esta vez no se pudo porque nuestro entrevistado eh, está en Francia. Nos hubiera encantado ir a Francia a entrevistarle ahí, pero bueno, será próximamente, esperamos. Quiero, antes de presentarles a nuestro invitado, quiero recordarles que pues, nos sigan en todas nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube. También van a poder escucharnos en Spotify. Bueno, nuestro invitado de hoy es un glaciólogo francés, Bernard Francoux, y él nos va a hablar de todos los años, que han sido 24 años que ha pasado viviendo y estudiando los glaciares entre Ecuador, Perú y Bolivia. Hola Bernard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy en el 1500 metros, lo que en los Alpes es bastante alto. Sí, me imagino, como nosotros, ¿no? Que estamos a como 3700, más o menos la misma altura debe ser, me imagino. La misma prácticamente. Bueno, Bernard, antes de entrar en el tema que nos trae hoy día, que es sobre los glaciares y sobre el cambio climático y la recesión de los glaciares y todo esto, me gustaría que nos cuentes más acerca tuyo. ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has crecido? ¿Cómo has llegado a la montaña? Sí, con mucho gusto. Entonces, aquí estoy en Puy-Saint-Vincent, que es una estación de esquí ubicada en los Alpes del Sur. Aquí estamos al 45 grados norte. Y entonces, a 10 kilómetros de aquí, hay una ciudad bastante grande a escala de los Alpes, que se llama Briançon. Briançon es a 1300 metros de altura y es la ciudad más alta de Europa, lo que parece ridículo para un boliviano. Pero entonces te cuento esto porque nací en un ambiente de montaña, una ciudad rodeada de montaña, de donde se ven algunos glaciares. Y entonces, naturalmente, mi familia tenía un interés para la montaña y los deportes de montaña. Mi papá hacía fotografías de montaña, era su trabajo principal, pero vendía también equipo de montaña, particularmente equipo de esquí. Y entonces, creciendo en un ambiente de montaña, en montaña, naturalmente para mí fue fácil de orientarme hacia los deportes de montaña, particularmente la escalada y el esquí de estación, de pista, pero el esquí también de randonnée, lo que practicamos aquí en un ambiente muy fácil. Entonces, a partir de los años de 10, 11, 12 años, empecé a practicar la escalada y naturalmente me gustó mucho. Y poco después, cuando he obtenido mi bachillerato, naturalmente yo quería orientarme hacia un trabajo que tenga como marco general la montaña, la alta montaña particularmente. Y por eso, entonces, naciendo en Briançon, como no hay universidad en Briançon, entonces naturalmente me trasladé a Grenoble. Grenoble es la capital francesa de los Alpes, donde hay una universidad famosa.
y hay particularmente institutos que se dedican a la alta montaña, geología, geomorfología, geografía física también. Y yo quería trabajar en montaña, entonces naturalmente orienté mis estudios hacia problemáticas de la montaña y la montaña física particularmente. Y entonces así mi orientación hacia la montaña fue totalmente natural para mí, totalmente Bien, natural. me imagino que cuando eras niño empezaste a hacer montaña con tus padres. ¿Cuándo es que empezaste a hacer montaña por tu cuenta ya con tus amigos? No tanto con mis padres, pero mi primo, porque mi primo eh, tenía como trabajo de hacer fotografía en alta montaña y a partir de los 12 13 años acompañé a mi primo, fotógrafo de profesión. Y entonces esto me permitió de conocer la montaña, la alta montaña. Era un fotógrafo con un equipo en esta época bastante pesado. Tenía una cámara con placas, ¿no? Y placas de 18 sobre 13. Entonces hacía negativos realmente y muy grandes. Y para eso había que transportar un equipo bastante pesado con la cámara, las placas, el trípode también, que era pesado. Y entonces es interesante la fotografía para empezar la montaña porque te permite observar, tener un sentido de la observación de las luces muy elevado y te permite quedarse en alta montaña hasta que la luz sea correcta para hacer fotografías. Entonces, una manera de acercarse de la montaña afuera del deporte propiamente dicho, como la escalada, donde generalmente tú tratas de no quedarte mucho tiempo en montaña para evitar tormentas, problemas de mal tiempos, etc. Mientras que la fotografía es un poco diferente, tú te quedas bastante tiempo para tener las nubes, tener las luces, tener, bueno, el relieve en sus condiciones óptimas. Entonces la fotografía ha contado mucho en mi manera de acercarme de la montaña y cuando después viví en muchos años, 11 años en Bolivia y en el Ecuador y en el Perú, siempre la fotografía ha contado para mí, aparte naturalmente de la parte científica, Claro, naturalmente. sí. Bueno. De estos tus años de juventud, ¿tienes algún recuerdo de alguna montaña que hayas hecho por su dificultad o por su belleza? Entonces, no tanto este periodo de, del inicio del alpinismo fue marcado más bien por un drama eh, a la edad de 18 años, 20 años más bien. Perdí un amigo, mi mejor amigo, en una avalancha de nieve. eh, eh, haciendo, subiendo con los esquí sobre una cumbre de 3.000 metros. Y entonces esta avalancha me marcó mucho, me impactó mucho porque yo vi que la montaña no era solamente un terreno de juego, pero podría ser también un terreno de drama y había que prepararse, que particularmente el invierno
el peligro de las avalanchas que existe mucho menos en los Andes tropicales. Pero en los Alpes es algo que mata bastante y cuando tienes 20 años y que pierdes tu mejor amigo, obviamente sea tu abandona toda idea de hacer una carrera de alpinista, sea al contrario te da vínculos mucho más afectivos y fuertes con este medio, la alta montaña. Entonces, para mí eh, ha sido una oportunidad de estrechar la relación que tenía con la montaña, pero a veces el drama eh, produce este efecto. Sí, sí, exactamente. El drama, bueno, una tragedia en realidad, ¿no? Perder a alguien cercano, sí. Una tragedia, exactamente. Sudamérica también has tenido ascensiones importantes. Es decir, no sé si tienes primeras ascensiones o repeticiones de rutas, pero bastante comprometidas. Poco a poco, bueno, orienté mis estudios hacia la montaña, hasta el frío, la nieve y los glaciares por fin. Y no se hizo directamente porque yo quería, al mismo tiempo, yo quería viajar. Entonces tuve la oportunidad de hacer cooperación científica con el Canadá y me quedé 2 años en el Quebec, en la parte oriental del Canadá, que fue también, no hay altas montañas, pero hay un ambiente, el invierno muy frío, con mucha nieve, y me gustó mucho. Después viajé también, fue un poco, ocurrió por casualidad, viví 2 años en África, también África del Sahel, en Níger, que es un país con muy pocas montañas, excepto en el norte de Níger. Y finalmente, haciendo mi primera tesis, esto me permitió de ganar una beca para ir al instituto, trabajar en el Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima y para empezar una tesis de Estado. Y me quedé 2 años en Lima y empecé realmente a trabajar particularmente en la Cordillera Blanca, la Cordillera de Huayhuash y también la Cordillera Central. Y entonces fue realmente, para mí fue este primer contacto con los Andes, muy grandes montañas para mí. Fue realmente un coup de foudre, como se dice, o algo realmente estupendo que me marcó mucho. Y obviamente mi contrato era de 2 años y traté de hacer bastante montañas durante esta época. Pero después casi cada año volvía a los Andes, particularmente en Perú, en Cordillera Blanca. Y cuando tenía la oportunidad de tener amigos o colegas que tenían un buen nivel de escalada, entonces yo hacía escaladas relativamente difíciles como la cara sur del Chacarajo, Chacarajo Oeste y Chacarajo Este, el Calles también, la Cordillera Blanca y varias, el Ochapalca también, donde con un amigo italiano, Giancarlo Grassi, abrimos una ruta nueva. En Ochapalca es un poco por encima de la ciudad de Huaraz, en el Callejón de Huaylas. Bueno, entonces empecé a hacer en margen de mi trabajo de glaciólogo, cuando tenía un poco de libertad y después del trabajo me sentía bien aclimatado, entonces, y cuando encontraba un colega
Entonces hacía esta escalada. Entonces, obviamente, cuando llegué a Bolivia para empezar ese trabajo de glaciología, entonces yo tenía bastante preparación de las montañas andinas, de los 6.000 metros y más. Y entonces, sí, en Bolivia hice bastante rutas, pues, no siempre nuevas, como la norte del Yampu, que es una linda estación, la oeste del Huayna Potosí, naturalmente, y otras como la primero ascenso en la sur del Mururata, también, muy lindo ascenso. Bueno, pero finalmente, a partir de un cierto tiempo, la, la montaña fue para mí más un terreno de trabajo que de un terreno de juego, ¿no? Nunca abandonaba la idea de hacer ascensos difíciles, pero lo que era más importante para mí en esta época era realmente bueno, la glaciología, o para, bueno, la glaciología. Y entonces he hecho muchas montañas en Bolivia, pero siempre para hacer, podemos hablar después, pero perforaciones profundas para encontrar testigos de hielo que, que tenga un interés para reconstruir los climas del pasado. Sí, bueno, ¿cómo es que nace este proyecto de estudiar los glaciares en Bolivia? Bueno, fue un poco por casualidad. Había ingresado a un instituto en Francia que se llama el Centro Nacional de Investigación Científica, el CNRS en francés, Centre National de Recherche Scientifique. Y al principio me dediqué a estudiar los depósitos que se producen, que se construyen en no la alta montaña, pero la alta montaña periglaciares, es decir, todos los que es escombros, todo lo que es productos de la erosión en alta montaña, lo que llamamos el detritismo, y saber, por ejemplo, a qué velocidad retrocede una pared rocosa en los Andes a más de 4.800, por ejemplo. Saber cómo los productos que son productos de esta erosión por el hielo y el deshielo, eh, qué formas se construye a partir de esto. Es puramente geomorfología, cómo se construye, a qué velocidad. Todo esto lo había hecho en mi tesis en los Alpes, en Francia, y por parte también en Himalaya, en el Himalaya, el Tíbet, el norte del Tíbet, bueno, donde había trabajado también, pero solo para misiones limitadas en el tiempo. Y entonces, a principio, cuando llegué a Bolivia en 91, yo tenía un contrato con el IRD, el Instituto de Investigación Científica de Francia. Tenía un contrato de un año para investigar los escombros, los talos de todo el detritismo. Yo trabajaba en la región de la cumbre, entre la cumbre y el Huayna Potosí, la zona también del Charquini, toda esta zona. Charquini, ¿ve?
Chacaltaya también. Pero no trabajaba sobre los glaciares propiamente dicho. Pero como me gustaba mucho Bolivia, yo traté de cambiar un poco de tema de investigación y a raíz de los años 90 eh, sabíamos a partir de los informes del grupo de los expertos del clima, ¿eh? En inglés IPCC, ¿eh? Supimos que había un cambio climático que se preparaba y había que investigar los efectos, los impactos de este cambio climático, de este recalentamiento climático sobre varios compartimentos del ambiente, los océanos, las zonas polares, las zonas de montaña. Y yo veía que en los Andes tropicales no había realmente información valiosa sobre el estado y la evolución de los glaciares. Y entonces yo empecé a pensar, a tener una reflexión sobre los glaciares, donde había muy pocos estudios, tampoco en el Perú y tampoco en Ecuador y Colombia. Y entonces encontré un colega en el IRD que quería trabajar él sobre el recurso hídrico en alta montaña. Es a decir, sabemos que en los Andes tropicales una parte significativa del agua que sirve al riego, al agua potable de las ciudades. El mejor ejemplo es la ciudad de La Paz, el Alto, o de Huaraz en el Perú, o de Quito en Ecuador. Entonces, a partir del momento donde tú ves así que los glaciares retroceden, se reducen, obviamente va a pasar algo a nivel del recurso hídrico, ¿no? Porque no es el caso en Ecuador, pero en Perú, particularmente el sur Perú, y también y sobre todo en Bolivia, no hay casi ninguna precipitación importante entre el mes de mayo y el mes de octubre. Entonces, esta temporada seca, naturalmente, durante esta temporada, una parte muy importante del recurso agua viene del derretimiento de los glaciares, ¿no? Por ejemplo, sabemos que unos 35% del consumo de la ciudad de La Paz entre mayo y octubre viene de los glaciares, ¿no? Lo que es realmente significativo. Y entonces no había informaciones valiosas sobre glaciares a un momento donde empezaba el recalentamiento global a un nivel muy elevado y no había tampoco evaluación interesante, precisa del impacto que podría tener el retroceso de glaciares sobre el recurso agua. Y entonces, naturalmente, empezamos a fabricar, a concebir un programa en un primer tiempo en Bolivia y para eso teníamos que buscar contrapartes locales bolivianas, ¿eh? Y naturalmente nos dirigimos hacia la universidad, la UMSA, naturalmente, y el departamento de geología, de hidrología, más bien, ¿ah? Y de física también. Y vimos que había un interés a estudiar esos glaciares
de parte de la contraparte boliviana. Y también algunos servicios como el CENAMI tenía interés a tener también observaciones permanentes sobre el estado de los glaciares. Y finalmente, una sociedad privada que se llama la COBE, la COBE, que es tú sabes más, tú sabes lo que es la COBE, entonces, que tenía toda la instalación en el Valle de Zongo, desde el Huayna Potosí hasta Hidroeléctrica. bueno, con hidroelectricidad y todo esto. Entonces, la COBE, encantada, nos ofreció un apoyo y etcétera, y poco a poco. Entonces, yo venía en 91 para un año y me quedé la primera vez, me quedé 7 años en Bolivia. Y entonces, muy feliz, primero de estar en Bolivia, que inmediatamente me gustó mucho. Y segundo, tener la oportunidad. Yo tenía 35 años, más o menos 40 años, no, menos de 40 años, pero de tener una posibilidad de crear algo nuevo, una red de estudio de glaciares. Entonces escogimos los glaciares más cerca de La Paz, entonces el glaciar de Songo. El glaciar de Songo con el apoyo de Kobe y de Kobe particularmente, y el glaciar de Chacataya. Y como muy poco después veíamos que Chacataya iba a desaparecer dentro de unos 10 años, escogimos el Charquini Sur, que todavía son glaciares estudiados todavía. Y entonces escogimos estudiantes y 3 o 4 poco a poco de los estudiantes de la UNSA aprendieron el francés y conseguimos para ellos becas para hacer un máster en Grenoble y luego una tesis. Y esos estudiantes han vuelto a Bolivia y trabajan actualmente como docentes y investigadores en la UMSA. Entonces fue bastante exitoso porque había no solamente un proceso de investigación sobre glaciares muy desconocidos, sino también había un proceso de cooperación, formar a gente capaces de tomar nuestro sitio después, que regresemos a Francia. Y entonces fue realmente interesante. Poco a poco, yo en 94 fue a Huaraz crear en el mismo programa una extensión del programa boliviano, la hicimos en Huaraz, con en esta época Electro-Perú, que fue contraparte principal, y una universidad también de Lima y de Huaraz. Y luego en 97 dejé Bolivia para algunos años para ir a vivir a Quito. Y a Quito creé también el mismo programa para estudiar un glaciar que se llama la Antisana, que es un glaciar muy cerca de la Amazonía, un poco como el Huayna Potosí, en una zona muy linda. Y Antisana, las aguas de los glaciares de Antisana abastecen por parte a la ciudad de Quito. Entonces, el mismo sistema, estudiar primero la evolución de los glaciares, si retroceden, si crecen, etcétera, sus fluctuaciones en el tiempo, conocer la física de la fusión del hielo. Por eso instrumentamos ah, con aparatos que nos permitía de conocer el balance energético a la superficie del glaciar.
y también midimos las aguas, los flujos de agua que salían de esos glaciares estudiados, de tal modo que sepamos realmente lo que podía suceder en el futuro si esos glaciares desaparecieron. Entonces, bueno, y después volví nuevamente a Bolivia en los años 2009-2010 para terminar mi... Y yo quería terminar antes de retirarme, de jubilarme, y yo quería terminar realmente en Bolivia. Eso es lo que hice finalmente. Sí, sí, bueno. Em, ¿Podrías explicarnos así a grandes rasgos de qué se trata el estudio en los glaciares? ¿Qué trabajos hacían en los glaciares para recuperar información? Entonces, básicamente, cuando quieres realmente estudiar un glaciar, con lo que se hizo en los Alpes, particularmente desde más de 50 años, ¿no? Atrás, desde los años 50, 60. Entonces teníamos esta experiencia alpina. Y entonces, ¿de qué se trata finalmente? Queremos ver cómo a lo largo del tiempo evoluciona la masa de hielo. Para eso tenemos que medir el balance de masa. Entonces, cada año o cada 3 meses, depende de la precisión que quieres en el tiempo, tú subes, por ejemplo, el Huayna Potosí a más de 5.400, 5.500 y tú haces perforaciones y la capa de nieve que se acumula durante la temporada lluviosa, De la lluvias, sí. temporada húmeda. Y la grande diferencia con los Alpes y lo que produce bastante complejidad en los Andes tropicales es que la acumulación se realiza durante el verano, ¿ah? Es decir, entre diciembre y marzo más o menos. Entonces, al mismo tiempo tiene acumulación en la parte alta del glaciar y en la parte baja del glaciar tiene mucha fusión. Entonces hay una coincidencia entre la acumulación y lo que llamamos la ablación. La ablación es decir, básicamente fusión, ¿no? Y entonces esto crea una cierta complejidad, mientras que en los Alpes más simple. Tiene un invierno aquí que va de diciembre, noviembre, diciembre, hasta junio, ¿ah? Realmente, donde hay solo acumulación. Y después tiene un verano que va de 15 de junio más o menos al 15 de septiembre o ahora es un poco más hasta el 1 de octubre, donde hay básicamente ablación, fusión, ¿ah? Entonces, relativamente simple el sistema. Mientras que en los trópicos es más complejo, ya por esta coincidencia entre acumulación, temporada de lluvia y también el sol está a la vertical, ¿no? Entonces hay más energía del sol que viene a la superficie del glaciar. Entonces esto genera bastante fusión en la parte baja, ¿no? Entonces era un poco más complejo. Y entonces tú haces regularmente mediciones de acumulación en la parte alta a más de 5.400, 5.100, sí, 5.500. Y abajo tú pones en el glaciar, ¿ah? Tú haces perforaciones y tú pones barras como bastones, ¿ah?
sobre 10 metros de profundidad y tú mides regularmente la parte de esos bastones que pasa la superficie del glaciar. Entonces te da una idea de la ablación en la parte inferior del glaciar. Entonces tú mides acumulación, tú mides ablación y entonces la diferencia entre los dos es el balance. Es el balance de masa, que puede ser positivo cuando el glaciar gana masa, la acumulación supera la ablación, o que generalmente lo que ocurre es negativo, es decir, que hay más ablación por la fusión que acumulación durante la temporada de lluvia. Y entonces te da una cifra, tú puedes decir, por ejemplo, el glaciar de Songo ha perdido este año X, ha perdido 1.300 milímetros de agua, es decir, que una capa de agua promedio de 1.500 o 1.300 milímetros de agua. Te da una idea entonces de ganancia o de pérdida de masa. Y naturalmente tú haces esto a nivel anual. ¿Ah? Entonces en Bolivia es entre septiembre y agosto. ¿Ah? Tú cierres el balance, te da esta cifra y después de varios años tú acumula esos balances anuales y te permite de trazar una curva de crecimiento o de crecimiento, pero naturalmente es de crecimiento de la masa de glaciar en función del tiempo. Entonces el balance de masa glaciológico. Y cuando mides abajo el río, el caudal del río que sale del glaciar, cuando lo mides en permanencia, tú sabes cuántos litros por segundo pasa por tu aparato, ¿ah? Que se llama un limnígrafo. ¿Ah? Si tú sabes lo que recibe tu cuenca de glaciar en nieve y en lluvia, en agua, entonces la diferencia te da el balance hidrológico, ¿no? Lo que es interesante también medir. Es el segundo balance. Y el tercer balance es el balance energético. Tú instalas en la zona de ablación, más o menos en el Zongo lo hicimos a 5150, una estación con un equipo que te permite medir los flujos de energía que se intercambian entre la atmósfera y el glaciar. Y tú sabes por qué tu balance es negativo, por qué se produce la fusión, por naturalmente exceso de energía en el intercambio entre lo que viene de la atmósfera y lo que sale del glaciar. Y entonces lo hicimos también, este tercer balance, para conocer la física del derretimiento, de la fusión a la superficie del glaciar. Entonces tú sabes por qué, cuál es el vínculo que existe entre la pérdida o la ganancia de masa y el clima. El balance de energía te permite realmente de vincular la evolución del glaciar con la evolución del clima. Entonces, si tú haces las tres cosas, lo que hicimos sobre el glaciar de Songo, el glaciar del Artesonraju en la Cordillera Blanca y el glaciar de Nantisana en, en el Ecuador, entonces tenemos una linda idea de lo que está pasando entre el clima y los glaciares. Sí, bueno, entonces en los resultados de estos estudios es que predijeron la desaparición de muchos glaciares. Exactamente, actualmente desde una fecha particular, es la fecha del 1976, cuando observamos un recalentamiento del Pacífico y que
se produjo con una sucesión de fenómenos del Niño importante a partir del 1976. Observamos un decrecimiento de la masa de todos los glaciares. Y lo que se observa es que naturalmente este decrecimiento no es lineal, no es regular, pero tiene fluctuaciones. Y lo que demostré en mis estudios, me dediqué particularmente sobre este tópico. Yo observé que había una relación muy importante entre el Pacífico, la, la temperatura superficial del Pacífico, el nivel del trópico la evolución de los glaciares. Entonces, particularmente es nítido, muy nítido en el Ecuador, cuando hay un niño, antes que se produzca la, la llegada de las aguas calientes sobre la costa del Pacífico, entonces observa que el glaciar empieza a derretirse más. Entonces hay una relación entre niño y niña también, muy fuerte y más fuerte cuando vas al norte del Perú y en el Ecuador y Colombia también. Entonces, podemos decir que cuando hay una niña, hay más acumulación y entonces un poco menos derretimiento sobre los glaciares, lo que favorece el balance de masa, que puede ser positivo de vez en cuando. Y cuando hay un fenómeno del niño, particularmente un niño muy intenso en el Pacífico, entonces tiene una aceleración de la fusión de los glaciares y balances de masa muy deficitarios, muy negativos. Entonces hay dos cosas, hay el recalentamiento global, ¿ah? Que produce balance de masa más y más negativos con el tiempo y una variabilidad de esos balances bastante fuerte según los años, relacionada esta variabilidad con el Pacífico, los índices del ENSO, del El Niño Southern Association del Pacífico. Entonces, para demostrar esto, tienes que tener una larga sucesión de datos. No puedes demostrar esto con tres años. Entonces, la idea fue de construir algo bastante permanente sobre este glaciar para lograr tener series de datos sobre varios decenios. Era la idea básica que tuvimos. Bueno, sí, yo pues he pasado más de 40 años yendo a las montañas desde que era adolescente, ¿no? Y he visto desaparecer ya muchos glaciares. El principal, el más conocido, el de Chacaltaya, donde estaba la pista de esquí, ¿no? Que fue la primera pista de esquí de Sudamérica. Y el año 2005 ya había desaparecido totalmente. Y así otros pequeños glaciares fueron desapareciendo. Y cada año podemos ver visualmente, comprobar visualmente que los glaciares de las grandes montañas como Hankouma, Illampo, Illimani o Sajama también van decreciendo notablemente, ¿no? Eh, y este es un proceso que no lo podemos evitar. No hay nada que podamos hacer para que vuelvan esos glaciares. Se puede, obviamente es una evolución, el recalentamiento global que afectan mucho las montañas y cualquier sea su altitud. Pero es verdad que es difícil de imaginar que vamos a guardar nuestros glaciares
hasta el fin del siglo, por ejemplo. Y esto es relacionado directamente, lo sabemos ahora, a la concentración de los gases a efecto invernadero en la atmósfera. Y con las actividades que tenemos, las actividades económicas, quemamos mucha energía fósil, petróleo, gas natural, y etcétera. Además, cortamos el bosque que absorba una parte de esos gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, el dióxido de carbono. Todo esto eh, produce una concentración muy elevada. Por ejemplo, para decir una cifra, durante el Cuaternario, es decir, desde 2,6 millones, 2,600,000 años, hemos tenido en la atmósfera fluctuaciones del CO2 entre más o menos 180 partes por millones. Partes por millones es el número de moléculas de CO2 dentro de 1 millón de moléculas de aire. Entonces hubo una oscilación entre 180 durante los periodos fríos de las glaciaciones, ¿no? Donde los glaciares bajaban casi hasta el alto, ¿no? Y 280. Entonces, fluctuación entre 180 durante las glaciaciones y allá a la revolución industrial, ¿ah? Que empezó en Europa. Llegamos a 280 más o menos ppm de dióxido de carbono en la atmósfera. Y normalmente tendríamos que quedarnos a esta cifra, ¿no? Pero con las actividades humanas, esta cifra de 280 en más o menos 1850 ha subido para alcanzar actualmente 420 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera. 280 hasta 420. Y cuando tú ves hacia atrás, en el pasado, para tener esta cifra, esta cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, hay que ir hasta más o menos 8 o 10 millones de años atrás, ¿no? Un periodo que era bastante, donde naturalmente el- ningún hombre existía en esta época, pero donde el clima era mucho más cálido que actualmente. Entonces, finalmente ingresamos en un clima que, mm, que el hombre en su historia, que tiene más o menos entre 1 millón y 2 millones de años, que el hombre nunca ha conocido. Entonces ingresamos en algo completamente desconocido. Y efectivamente, actualmente en los Alpes estamos pasando los periodos donde los glaciares han sido muy reducidos, hacia más o menos 6.000 años atrás. Entonces, los glaciares poco a poco van a desaparecer y las simulaciones que hacemos con el clima del futuro
2050, por ejemplo, 2100, en los Alpes. Esas simulaciones nos demuestran que más de 80% de los glaciares van a desaparecer antes de 2050. 2050 es mañana. 2050 es una generación. Es la, es el número de años que te separa tú de tu hijo, finalmente. Entonces, es muy, muy poco. Y los grandes glaciares alpinos, el glaciar Mer de Glace en Chamonix, el glaciar de Argentière en Chamonix también, o el glaciar de Lech en Suiza, que es el más grande glaciares de los Alpes, y ya que mide todavía unos 20 kilómetros de longitud. Era este glaciar que allí va a ser completamente desaparecido en 2100. Entonces, realmente ingresamos en territorios nuevos a nivel climático para la historia humana, ¿no? Exactamente esto, podemos decir esto. Y entonces es interesante cuando existen de ir a recuperar los archivos glaciares que se mantienen desde miles de años en la altura. Lo que hicimos en el Sajama en 1900, en el 2000, cuando hicimos el Sajama, en 1997. ¿Eh? Y el Lilimani hicimos la perforación hasta el lecho rocoso en 1999. Entonces, otra manera de abordar la relación entre el clima y los glaciares es ir a buscar los archivos de la historia climática eh, que se encuentra en los hielos antiguos, ¿no? Lo que tratamos de... Antiguo, sí. Esta expedición científica que tuvieron en el Sajama, que fue muy interesante, porque explicando un poco a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, el volcán Sajama no ha volado el cráter, de manera que el cráter se ha llenado de nieve, ¿no? Y luego ha crecido el hielo y se ha convertido en un glaciar estático que no se ha movido. Entonces ahí adentro había y hay todavía información muy importante de cómo ha sido el En clima Sajama hace muchos años, ¿no? organizamos esta expedición con un equipo norteamericano liderado por Lonnie Thompson de la Ohio State University. Y hicimos esto en 1997, en junio, me acuerdo. Junio es el periodo más frío, a 6.500 y picos. Y entonces subimos con 3 toneladas de equipo. Encima del Sajama organizamos un campamento y nos quedamos 3 semanas encima. 3 semanas, y entonces fue una experiencia muy, muy dura primero, pero muy interesante. Muy fría, teníamos regularmente encima con viento, ¿no? Teníamos regularmente en -20 grados y de -25 grados durante esta época a 6.550, 42 creo. Y entonces la sorpresa ha sido bueno, lo sabíamos gracias a los estudios con un radar. Ujú. Encontramos 144 metros de hielo encima del Sajama, lo que, como dices, es normal ya que es un cráter. Entonces el cráter
se ha llenado de hielo porque es un volcán apagado desde 100.000 de años, ¿ah? Entonces se ha llenado Ya. totalmente y fue relativamente fácil, si se puede decir, de ir a recuperar esos 144 metros y tuvimos suerte de encontrar muy cerca del lecho rocoso, encontramos un poco Ujú. de carbono que nos permite una datación. ¿Ah? Y la datación nos dio muy cerca, 1 metro más o menos del bedrock. La datación nos dio 24.000 años más o menos 400 Wow, años. 24.000 Bueno, de información de meteorológica. 24.000 años nos sitúe durante el corazón de la última glaciación. ¿Ya? Cuando Sí, en sí. Francia los glaciares bajaban hasta Lyon, ¿ah? La ciudad de Lyon, Ginebra y todo esto. Bueno, entonces realmente y durante esta época, naturalmente, las cordilleras bolivianas estaban totalmente cubiertas de hielo. Y entonces encontramos una historia climática y lo que es importante también, observamos una cantidad importante de acumulación de nieve entre 15.000 y 13.000, 11.000, 15.000 y 11.000 años atrás. ¿Ah? Y había bastante acumulación de nieve, un poco menos frío, pero bastante nieve. Y esto corresponde a un periodo donde los salares del sur de Bolivia no existían. En lugar de los salares había un mar interior en Bolivia que iba Sí. del Titicaca Ajá. hasta los confines argentinos y chilenos. Todo esto era pura agua, ¿ah? Con un espesor de agua sobre el Salar de Uyuni de unos 120 metros de agua, en esta época. 120 Y ya. naturalmente se observa muy bien este periodo muy húmedo, ¿ah? Que viene del hecho que venía mucho más precipitaciones desde el Atlántico y desde también la cuenca amazónica. Un periodo muy húmedo, ¿ah? Entonces, bueno, tú encuentras cosas así que son interesantes y naturalmente se observó también que a partir de 10.000 años atrás el clima se seque muy rápidamente y entre 10.000 años más o menos y 3.000 años atrás observamos una sequía y una temperatura bastante elevada en esta parte de los Andes que produjo un seguimiento del altiplano, la formación de los salares, en lugar de tener un lago enorme que se llamaba el lago Tauca. ¿Ah? En lugar de tener esos lagos, teníamos paisajes desérticos que son parecidos prácticamente a lo que existen. Y casi el Titicaca desapareció totalmente en esta época hace 6.000 años, 6, 7.000 años. Periodo muy seco, seco y relativamente. Y después, a partir de 3.000, 2.000 años atrás, empezó a volver la humedad y la formación del Titicaca y la formación del lago Popo. Y bueno, pero nunca, naturalmente, tendremos el lago inmenso que existía sobre el altiplano boliviano hace 14.000 años, obviamente.
Y después hicimos una perforación en la cumbre del Illimani, no exactamente en la cumbre, pero en el col del Illimani a 6.220, no creo, y encontramos más de 100 metros de hielo también. Ajá, sí. Y pudimos observar un hielo que tenía más o menos 18.000 años. Entonces, un poco menos que el Sahara, pero muy continuo. Y fue también exitoso y dos estudiantes, un estudiante boliviano, hizo su tesis sobre esta perforación y encontramos cosas interesantes también sobre los climas del pasado. Bueno, em, te estaba comentando que había leído un pequeño estudio de unos geólogos que decían que el lago menor de lago Titicaca, la parte sur, el cuerpo pequeño del lago Titicaca, era salar hace 5.000 años. Entonces, ahora me lo confirmas. Sí, Sí, exactamente, lo que encontramos, sí, exactamente, un equipo norteamericano o americano hizo una perforación en no sé si el pequeño, creo que es en sí, el pequeño lago, el lago boliviano, y observaron efectivamente un salar. Un salar, entonces, lo que confirma lo que decía a partir del Sahara es que hace 6.000 años atrás había una sequía y tremenda sobre el altiplano boliviano que justamente bajó de una manera muy importante el nivel del Titicaca y se formó un salar sobre la parte sur, efectivamente. Eh, hay algo que se me quedó grabado de alguna vez que estuvimos conversando cuando vivías aquí, que me contaste que habías visitado en Apolobamba el Chaupiorco, Chaupiorco Sur. Sí, Y en esa época me dijiste que era el glaciar más grande de Bolivia. Tenía como 11 kilómetros. sí, sí, exactamente. El Chaupiurco, toda la parte de la cordillera de Apolobamba es la cordillera que tenía, no sé, yo pienso que es el caso todavía, habría que verificar esto, que tenía los glaciares más grandes. Lo que se explica no tanto por la altura, ya que el Chaupayurco alcanza apenas Sí, los 6.000 metros. Es decir, que en la cordillera real tenemos eh, cumbre- cumbres más altas, ¿no? Pero sobre todo es que es muy masivo y además es muy cerca de la fuente de humedad, que es sí, la cuenca amazónica, ajá, la parte más húmeda de la Amazonía. Entonces las precipitaciones vienen del norte-este y de una parte más húmeda que la parte sur de la Cordillera Real, ¿no? Lo que explica que haya todavía bastante glaciares en la cordillera de sí, es Polapo. muy Es linda. una cordillera muy linda que me gustó mucho, ya que desde la cumbre se ve muy bien no, el Titicaca naturalmente, pero hay que subrayar que en la parte peruana hay una minera, una ciudad minera, tú la conoces, Sí, la Rinconada, terrible. que tiene 50.000 habitantes, creo, que viven a los 5.500 metros y es una mina de oro bastante rica y el problema es que tú sabes que la minería, y particularmente de las minas de oro, en el proceso produce enormemente de contaminación Oh, y sí, una parte importante de la,
de la contaminación que afecta actualmente el Titicaca viene de esta mina, ¿no? Sí, Y una parte viene del alto, naturalmente, una parte significativa viene de la minera, sobre todo que el curso del oro es bastante elevado, entonces imagino que la sí, minería conoce un boom importante todavía en Bolivia. sí, sí. Bueno, estuve en Chaupiorco hace 2 años y con mucha pena, mucha pena porque en la parte sur, en el Valle Suches, hay una explotación, pero así indiscriminada, una destrucción de la naturaleza, pero impresionante. Y me dio mucha pena también ver el glaciar sur de Chaupiorco, que bueno, no tengo la posibilidad de venir, pero no creo que tenga 5 kilómetros. Es decir, ha perdido más de Lo la que mitad de lo te que puedo era. hacer es mandarte la foto que hice yo y tú vas a comparar con la tuya. Sí, sería excelente. Así lo podemos comparar. Entonces tengo una linda foto con llamas que portaban nuestro equipo y se ve muy bien todo el frente del glaciar del Chapo y Urcu y tú podrás comparar con la foto que hiciste tú. Sí, yo te mando también mi foto. Ya, es interesante, Sí, intercambios de fotos. hacemos un intercambio. Ok, Bernard, muchas gracias por haber asistido a esta entrevista. Nos has dado información realmente muy buena, muy interesante para entender lo que está sucediendo, no solamente en los Andes bolivianos, ¿no? Esta pérdida de hielos mundial, ¿no? Entonces, nos gustaría, Actualmente, sí, actualmente estoy jubilado desde 2015 y entonces me dedico a hacer conferencias, charlas con un público joven o más viejo, pero un público a quien le gusta la montaña para, bueno, comunicar un poco la ujú, experiencia de mis trabajos pasados, lo que lo que exige que lea bastante los estudios ajá, recientes que salen, que dicen, he leído un estudio, creo en la revista Science, me parece, de colegas, un colega francés y otros colegas norteamericanos que conozco, y que dicen que los glaciares de los Andes tropicales no han sido tan pequeños desde más de 10.000 años. Entonces estamos actualmente pasando este periodo seco y relativamente cálido que casi produjo la desaparición del lago ajá, Titicaca hace 6, ya. 9 mil años. Entonces estamos pasando esta etapa y vamos a tener ahora glaciares más pequeños y probablemente quedará muy poco hielo en Perú, Bolivia y Ecuador al final Mm. de este siglo. Sí, da mucha pena escuchar esa noticia. Ya. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Eh, Quiero dirigirme otra vez a nuestros eh, seguidores. En- Hemos tenido la visita de Bernard Francou, un glaciólogo que ha dedicado gran parte de su vida a los estudios de los glaciares tropicales andinos. Nos ha dado valiosísima información. Recordarles que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, que vamos a seguir dando
estas historias, tanto de vida como historias científicas y novedades respecto a las montañas. Gracias. Ok.